Bueno, vuelvo a repetir de antes, buenos días, feliz año a todos. Yo creo que es una conferencia bastante rara, no sé si han hecho la conferencia, una primera parte y esta es la segunda parte de la conferencia. Se acopla. Estamos con la presentación de este libro que se publicó se presentó en el Palacio de Cultura y Educación en octubre. Es un padrón de vecinos que se hizo en 1647. Un poquito lo que quiero es refrescar la memoria a todos de lo que estoy haciendo. Se hizo en 1647 a raíz de la incorporación de San Lucas a la corona en 1645. Ese fue el origen, la génesis de este padrón de 1647. La incorporación de San Lucas a la corona después de la compilación, de esa compilación o conjura, un poquito entre comillas, ¿no?, de esa conjura del duque de Media Sidonia. Porque la verdad que resulta muy extraño que después de participar en una conjura que se decía que intentó un poco independizar Andalucía de la corona de Castilla, como ocurriría con Cataluña y con Portugal, pues fue muy extraño que se le quisiera compensar al duque por la pérdida de San Lucas con una villa o ciudad que tuviese el mismo número de vecinos que San Lucas, o sea, alrededor de unos 3.000 vecinos, que fue la primera cifra que se dio. O sea, que eso es lo chocante del tema, haber participado en una conjura y sin embargo querer resarcirlo por la pérdida de San Lucas. Finalmente no hubo compensación ninguna. El asunto se fue alargando, el duque no quería nada en Castilla la Nueva ni en Castilla la Vieja, sino que se investigaron que se devolviera San Lucas de Barrameda. Y al final ahí quedó la cosa, se perdió San Lucas y los duques ni la recuperaron y tampoco tuvieron ninguna villa o ciudad en Castilla la Nueva ni la Vieja. El padrón se hizo 2 años después de la pérdida de San Lucas, del 25 de agosto de 1645, se hace en junio, en el mes de junio de 1647. Se hizo en 12 días. Para la confección de este padrón, pues el rey envió a un juez, Francisco Medrano, y este señor, acompañado de un secretario y de un representante del duque, un abogado de Castilla, pues fueron haciendo este padrón, como dice la documentación, a calle ida, es decir, calle por calle y casa por casa. Calle ida, es una expresión que aparece en el diccionario de la misma, calle ida con H. Perdona, es que se acopla, pero no sé cómo quitarlo, Antonio. Separar un poquito, ¿El qué? para que no se acoplen las dos cosas. Pero si lo que están son los altavoces de detrás, no son delante, no hay. Que lo que están funcionando son aquellos altavoces, que no son, que aquí delante veis que no hay ninguno, o sea que se acopla no sé. A ver, habla un poquito y ya está. Habla un poquito, a ver. Buenos días. ¿Ahora mejor? ¿Se me oye bien? Sí, perfecto, ya está. Los finales. Seguro. Se hizo en 12 días. En la primera sesión de la conferencia vimos un poco las circunstancias históricas, políticas de por qué se hizo el padrón, el análisis sectorial, también un poquito el análisis sectorial, social de la población de San Lucas, nos metimos un poquito en la demografía, la cifra de población de San Lucas. Según este padrón, los recuerdo que San Lucas tenía, según el padrón de 1647, 4.377 vecinos. 4.377 vecinos que multiplicados por el coeficiente, 4,5, pues iba a resultar entre 18 y 18.000 habitantes, incluso se podría acercar a los 20.000 habitantes.
Eso en cuanto a la demografía. Nos metimos en el recorrido en la confección del padrón, en el recorrido que hicieron estos tres personajes, el secretario, el abogado del duque y el juez enviado por el rey. Se hizo en 12 días, vimos todo el barrio alto, que se hizo en 3 días, y nos quedamos en el cuarto día. Perdona, Antonio, creo recordar que todo el mundo no estaba metido en el padrón cuando decía, cuando lo multiplicabas por el coeficiente de 4,5. Había gente que se quedaba al margen, quizá, sirvientes o esclavos no estaban, ¿verdad? Los llamados estantes, la población flotante de residentes, había muchos mercaderes que estaban de paso o bueno, residencialmente pasando una temporada larga, pero sin avecindarse. Entonces hubo ahí muchos problemas, muchas disputas entre representantes del rey y representantes del duque, porque el representante del rey querrá aminorar la cifra de vecinos de San Lucas para darle en Castilla la Vieja o la Nueva, una villa con menos de 30.000 habitantes. Sin embargo, el representante del duque querrá aumentar esa cifra. Y hubo ahí, bueno, un tira de flora que duró mucho. Incluso recuerdo, no recuerdo la cifra, según el abogado del duque, San Lucas tiene, según él, 6.000 vecinos. 6.000 vecinos multiplicados por 4,5, 5, pues da una cifra, de 25.000 habitantes. Ya muchos habitantes de San Lucas. Ni lo que decía el representante del duque, ni tampoco lo que quería hacer el representante del rey, que era bajar la cifra. Por eso yo me quedé en un término medio, alrededor de unos 5.000 vecinos, y daría una población para San Lucas de 20.000 habitantes, donde no se meten, no se incluyen esos mercaderes estantes, que hay muchos mercaderes en San Lucas, muchísimos, mesoneros también, bodegoneros también, por supuesto el clero regular de todos los conventos de San Lucas, masculinos y femeninos, y la población de esclavos. La población de esclavos en San Lucas es altísima. Con lo cual, la cifra real de población, pues yo creo que perfectamente está, yo la sitúo en torno a 20.000 habitantes. Y la expansión urbana que alcanza San Lucas a mediados del siglo XVII, como decía Barbadillo, es la misma que tenía San Lucas a principios del siglo XX. La misma. De Banda Playa al mar de San Sebastián y de Las Monas a la Plaza de Toros. Esa es la expansión que ella tiene a mediados del siglo XVII y que se puede ver perfectamente en el plano de no es que haya algo que aparece por sentido común, y es que evidentemente con esa escasez de medios, o sea, aunque solamente sea a las casas del barrio alto entre días, es imposible si realmente tienen que recoger los gastos que hay en cada casa. No, para mí es algo que resulta, por lo tanto entiendo que el margen de error de ese censo tiene que ser muy alto. Vamos, por sentido común, no... Ya digo, vamos, que las cifras varían mucho unas de otras. Porque cuando él llega, el representante del rey llega a San Lucas pidiendo los padres en el ayuntamiento, que se mostraron muy reacciones, ¿no? Lo mandaron a la iglesia, a que viesen los curas y que ellos le dieran los padres que tenían. Y ellos empezaron a decir que ellos no acostumbraban a hacer padres. Y en todo caso teníamos uno de 1642 que hablaba de 3 vecinas. O sea que las cifras varían bastante. El padrón, este padrón de 1647, pues da esa cifra, 4.377. Hay una copia de Julio, hay 4 copias. Está el original, el que aparece aquí, y luego 4 copias. Por una de las copias de la cifra de 4.389, ya da más vecinos. El representante, el abogado del duque, daba 6.000. En fin, que quedó un poquito la cosa ahí bailando. Es totalmente cierto. Bueno, me voy al cuarto día. Nos quedamos ya en el cuarto día, en el acabar de la puerta de Rota, de la puerta que llega, bajando ya la vuestra gana. Ahí nos quedamos precisamente en un punto muy cómodo porque es de bajada. En este cuarto día, que paso ya por leyendo, en
4 días hicieron todas las caravanas de la Fuente Vieja, Puerta de Rota, limitando ya con el llamado Valle de las Huertas, ¿no? Este Valle de las Huertas, que no es otra cosa que el quinto centenario, ¿no? Esa entrada de San Lucas por el quinto centenario, con esa, digamos, ladera, lomas, pues por ahí se ve perfectamente que circulaba, que corría un río, un arroyo, el arroyo de San Juan. Ahí se unían varios arroyos, el principal de más alto era el arroyo de San Juan. Pues el llamado Valle de la Huerta, como la Huerta Grande, que todavía también tenemos el colegio de la Huerta Grande, la Huerta de San Guino, la Huerta de San Antón, que es el cementerio, la ermita de San Antón, la Huerta del Molinillo, también se conserva, la Huerta del Palomar, la del Desengaño, donde el duque tuvo una quinta de recreo, interesante. Ya les dije yo que junto a esta calle del Molinillo, por donde pasaba ese arroyo, había incluso un lavadero. Son varias veces las que el tesorero del duque paga a Isabel González y siete mujeres más por lavar arrobas de agua en ese arroyo del Molinillo. Este itinerario, este corto día, va a estar profundamente marcado por la importante presencia de la carnicería y el matadero, ¿no? La carnicería y el matadero. El corral o establo donde se guardaba el ganado que iba a ser sacrificado para su venta, en la carnicería da nombre a la cuesta del ganado, ese es el origen. En la primera junta del siglo XVI, antes de que se hiciera la carnicería, esta cuesta se conocía como Carril de la Marcha, así aparece la acta capitulares, y lo dice Salvador muchas veces, Carril de la Marcha. A partir de que se hace la carnicería, en la segunda mitad del siglo XVI, es la cuesta de ganado. Claro, la puerta de ganado hasta la puerta de Rota. De la puerta de Rota hacia abajo es el Chorrillo, la puerta del Chorrillo. Ese establo donde se guardaba ese ganado para su sacrificio, pues se llamaba precisamente la nombre a esta puerta. En las calles de este barrio, tanto a un lado y al otro del arroyo, hay muchos vecinos que trabajan como cortaderos. Lo verán ahí en el libro, aparece oficio cortador, no dice carnicero, fulanito, cortador, menganito, cortador, son cortadores de carne y tocino, son los carniceros. Eran unos cuantos, ¿no? Bastantes carniceros. Tengamos en cuenta que en ese momento solamente había una carnicería en San Lucas, ¿no? Poco después se hará ya una segunda carnicería en el barrio bajo, en la calle que hoy día se llama Carnicería, junto a Santo Domingo. Ahí está la calle Carnicería. Esa calle Carnicería, que fue propiedad del ayuntamiento, hasta que la tocaron, se la cambiaron al convento de Barrameda por las covachas. Las covachas eran propiedad del convento de Barrameda y llegaron a ese acuerdo las covachas para el ayuntamiento y la carnicería, esa carnicería bodega, para el convento de la Barrameda. Que conste que lo que tenía el convento eran 8 covachos. Perdona. Sí. ¿Las covachas no pertenecían entonces al Palacio Ducal? 5, porque son en total 13. Ah, vale. No son 10 covachos, 10 años. Si van ahí y lo miran bien detenidamente y lo cuentan bien hasta el fondo, mirando la base, pues son 13. 4 o 5 eran del duque y son las famosas tiendas de las sierpes por la serpiente, los dragones que aparecen ahí, y el resto, 8, son del duque. Además, se dice clarísimo el convento de Barrameda, aquí el protocolo de las propiedades del convento, cuando habla de la tabla de propiedades posesiones, empieza con eso. Tiene este convento, 8 covachas o arcos, las 12 covachas, en la costa de Perú. Y dice además que antiguamente eran herrerías, y que se dieron el arrendamiento en 1539 a Julián Francisco Benito. Eran 8, el resto son las piladas así. Por eso, cuando ya con la duquesita, cuando Isabel Álvarez de Toledo, en 21 duquesa de Macedonia, hubo ahí cierto pleito, cierta disputa entre el ayuntamiento de San Lucas y la casa de por esas covachas. Y ahí estamos con la línea, que 8 del convento de la Barrameda, que luego las cambié con la carnicería, las 5 restantes se integran de la casa.
Bueno, Gracias. Y ya vimos que el barrio alto, en cuanto a la análisis sectorial de la población, predominaba el sector primario. En su gran mayoría los vecinos eran trabajadores de campo, como hasta hace poco. Toda la gente de campo vivía en el barrio alto, en la mayor parte. Pues bajando por esta calle del Chorrillo, hacia la ribera, hacia la cabal de la ribera, se produce, se ve perfectamente en el padrón, estudiando los vecinos, una transformación. Sanlúcar deja de ser un pueblo de campesinos para convertirse en una ciudad portuaria y mercantil, rebosante de nervios y vitalidad. Son muchos los mesones y bodegones que se levantan en sus aceras de esta calle del Chorrillo. Por ejemplo, y además son nombres muy bonitos, como el mesón del agua, el mesón de Juan Ledesma, el mesón de Juan Boscán, el mesón de los Leones, el mesón de Fernando de Rosas. Incluso el mismo duque tuvo aquí también un mesón junto a la Mancería que estaba en la calle Curtiduría. Ahí en esa esquina tuvo el duque un mesón, y el convento de Barrameda y el convento de la Merced también tuvieron mesones en esta calle del Chorrillo, que es la cuesta ganada por su parte baja. Y como les decía, muy cerca de este Chorrillo estaba la Mancería, en lo que conocemos como la calle Curtiduría. Ahí estaba la Mancería a partir de 1560. A partir de 1560 y hasta el año de 1623, que se prohibieron las mancerías en España. Las prohibió un asiduo, precisamente. El que le gustaba mucho de la mancería es el que la prohibió. Pues aquí en Sanlúcar tenemos documentación de mancería, se conserva documentación de mancería desde finales del siglo XV, en los libros de rentas del duque, hasta 1623. En 1623 se prohíben, se cierra la mancería de la calle Curtiduría y luego rebrota de forma clandestina un poquitín más abajo, en el Callejón del Cuerno, o Callejón de San Miguel. Callejón de San Miguel, Callejón del Cuerno, por donde está el bodegón Lola. Ahí volvió a resurgir la casa de las mujeres, pero ya de forma clandestina, ya no era propiedad del duque. Bien, antes de 1624, las casas de las mujeres públicas estaban en esa calle Curtiduría o Tenería. A finales del siglo XV, la mayoría quedó en la calle de Carmen Viejo. En la calle de Carmen Viejo. Calle de Carmen Viejo, calle Arcoba. Yo la sitúo en el tramo que está ya muy cerca de la calle Traspuesta, que es cerca de la plaza, entre Don Román y la calle Traspuesta. Ese tramo último, tan sombrío, tan oscuro, ahí está la lancería vieja. La primera, se tiene noticia, documentación. Luego pasó a la calle de las Atarazanas. Esto sí es totalmente novedoso, ¿no? Este dato. La calle de la Mancería, ya nueva, después de esa Mancería vieja, se hace justo detrás de San Jorge. Ahí está la calle de la Mancería, de las Atarazanas. Todavía se conserva el tramo de si entran por una callejuela que hay junto a la ronda de Rocío, entran, ahí hay un tramo de calle de esa calle de las Atarazanas. Ahí estuvieron muchos años. Y de ahí de la calle de las Atarazanas, pues la condesa, doña Leonor Manrique de Sotomayor, que era muy puritana, como todas las duquesas. Esta era condesa, porque su marido no llegó a ser duque, don Juan Clark, murió antes, pero fue madre del séptimo duque. Pues como todas eran muy puritanas, ¿no? Pues se llevó la mancería de esa calle de las Atarazanas, detrás de San Jorge, justo a la calle Curtiduría. Ahí le hizo una nueva casa, y una casa bastante, bueno, que se gastó bastante dinero en hacer esa casa o mancería de la calle Curtiduría. Como les decía, cuando se prohibieron, fueron prohibidas en 1623-24 por Felipe IV, las mujeres públicas se refugiaron un poquitín más abajo, en ese
ese callejón del Cuerno. En este callejón se podía visitar, son nombres que aparecen en la documentación, la casa de María Hernández, la Barbuda, o la de María Magdalena. También en esta calle del Chorrillo, bajando hacia la ribera, encontramos a uno de los primeros estanqueros del tabaco, tal vez el primero, el portugués Antonio de Acosta. Es la primera mención de tabaco en Sanlúcar, con este portugués Antonio de Acosta, que fue el que tuvo el extracto del tabaco. Muy cerca de esta calle del Chorrillo, se había la casa, toda la cual todos la conocemos, se había paso la calle Baños, que en el padrón aparece como calle de Madre de Dios, como pasaba por el convento, era el nombre era blanco, calle de Madre de Dios, pero hemos recibido varios nombres, y que también, por eso se lo digo, recibió el nombre de calle de la sinagoga, lo cual ya lo dice todo, una calle que se llama calle de la sinagoga, como dice la documentación, o de la sinagoga, está indicando a las claras que hay una judería. La calle de la sinagoga, bajando de la Merced hacia abajo, justo allá abajo, se hallaba la calle de la sinagoga. Alusión clarísima a la existencia de una judería en Sanlúcar de la Maguana en el siglo XV. Hoy día se llama Baños y también tiene un origen muy interesante el de Baños. No tiene nada que ver con los paseos que se da a la infanta para tomar los baños en verano. ¿Verdad? Se llama Baños porque su origen está en unos baños que se hallaban a la bajada de la Cuesta del Monte, justo bajando la Cuesta del Monte, aparece en la documentación, aparecen los baños viejos y los medios, y cuya razón de ser hay que poner en relación con los muchos mesones que había en la calle de Alá, la calle del Chorrillo. En mi interpretación, una calle del Chorrillo lo refería muchos mesones, mucha afluencia de visitantes, unos baños, como les decía, los baños viejos y nuevos, y que además en la documentación aparece incluso el propietario, un tal Alberto, aparece como los baños de Alberto, y creo que era el barbero del museo, un señor que se llegó a hacer, no digo que una fortuna, pero vamos, el ser barbero se llegó a hacer haciendo importantes de Sanlúcar, con tierras, y que fue además el fundador de la iglesia de San Juan, la que está en el Pradilla. Este barbero, Alberto Lumen, cuyo hijo fue ya bachiller, presbítero en la iglesia de la Caridad, construyó un barbero, Alberto Lumen prosperó bastante, fue incluso mayordomo de obra del duque, vivió mucha obra del duque, pues este fue el propietario de esos barrios. Justo bajando la puerta de Almonte, y dejamos cuarto día. Vamos al quinto día. Este es cortito porque este día hubo días que hicieron muchas calles, y otros días muy poquitas. Por ejemplo, este quinto día que hicieron, lo que pasa es que hicieron un barrio muy densamente poblado, muy densamente poblado, como fue el barrio, como es el barrio de la Balsa. El barrio de la Balsa, que se sitúa, bueno, lo que es la calle Divina Pastora, con el Mazacote. Ese es el barrio de la Balsa. De la calle de San Juan hacia la ermita de Coimbra, hacia la Almora. Pues este día estuvo dedicado al barrio de la Balsa y a la plaza del Pradillo de San Juan, por el arroyo de San Juan. Bueno, lo que el nombre de San Juan parte de la iglesia que funda el barbero Alberto Lumen. Esa iglesia da nombre al arroyo y da nombre a este Pradillo, plaza del Pradillo de San Juan, al arroyo y a la iglesia, y da nombre por supuesto a la de San Juan. Toda esa iglesia que todavía un poquito se conserva lo que fue el edificio en lo que hace años era la oficina de los amarillos. Ahí está la iglesia de San Juan Bautista, que fue también luego propiedad del comendador del Santo Espíritu, de los niños expósitos, todo eso. Bueno, un barrio muy importante, este de la Balsa, como decía, muy poblado. Yo creo que en el Padrón es lo más poblado que hay. Y lo más poblado es este barrio de la Balsa, junto con la calle de Santa Brígida, la calle de San Agustín y la calle de la Tienda del Palo.
si no recuerdo mal, esa parte de las joyerías de Santa María, San Martín, también estaba muy densamente poblada. La calle de San Blas, el barrio de San Blas, también estaba muy poblado, saliendo de la puerta de Sevilla hacia afuera, lo que se conocía como el barrio de Archite, también en la alta clave, en la primera mitad del siglo XVI, aparece como barrio de Archite, el barrio de San Blas, hoy día es la calle Sevilla. Pero la bodega de Barbadillo, afortunadamente, tiene un rótulo arriba que dice: este es el antiguo barrio de San Blas, calle de Sevilla, donde estuvo también la iglesia de San Blas y el convento de San Blas. Por los franciscanos, pues luego se trasladaron en muchos sitios y se trasladaron, bajaron un poquito al convento de San Diego, al hospital. Bajaron un poquito y ahí hicieron el nuevo convento. Bueno, pues un barrio poblado de la Barça, el Pradillo de San Juan, poblado en su gran mayoría por hombres de la mar o marineros y muchos pilotos de la barca. La mayoría de los pilotos de la barca de Sanlúcar se concentran en esta zona. Los pilotos de la barca, que también tan importantes eran en Sanlúcar, unos sitios importantes para meter y sacar los barcos que llegaban. Que lo hacían los pilotos de Sanlúcar y no los de Chipiona. Ahora está el tema de pero sí es cierto que en el siglo XVI, en la primera mitad, hubo ahí un pleito que se llegó incluso a la Cancillería de Granada, un pleito entre los pilotos de Sanlúcar y los de Chipiona. Pero no se quedaba por la desembocadura donde desembocaba el río, sino por poder introducir también los barcos. Sacar bien los barcos. No solamente los de Chipiona, también de pilotos de Rota. También de Rota. Pero claro, que decía los de Sanlúcar, que los que mejor conocían la marca eran Sanlúcar, que conocían todas las marcas, todos los puntos de referencia, iban cambiando, porque la barra iba cambiando, para meter y sacar los barcos. Pero hubo ese pleito que lo que no sabemos cuál fue el resultado. Pero vamos, se llevó a la Cancillería de Granada y eso está recogido en las actas capitulares del Ayuntamiento de Sanlúcar. Ese pleito por hacer el pilotaje de la barca. Este barrio de la Barça era principalmente lo que hoy día es la calle de la Divina Pastora, también conocida por este entonces como calle del Buen Viaje, porque al final de la calle, subiendo la cuesta, estaba la ermita del Buen Viaje, sobre la que el duque, el octavo duque, en 1634, construyó el convento de Capuchinos. Allí está la Virgen del Buen Viaje, y esa fue esa ermita subiendo la cuesta, de ahí que esta calle aparezca mucho en la documentación como calle del Buen Viaje. Le decía eso, que este día fue muy breve, pasamos al sexto día, martes 18 de junio de 1647. Tampoco se hizo mucho este día. Este sexto día se limitaron a recorrer y contar los vecinos de dos calles. La de San Juan, muy importante, Sanlúcar, la calle de San Juan, y la de la Pescadería, la calle Pescadería, que vendría a coincidir no tanto con la actual calle Pescadería, que es la prolongación, como con la calle de Benito Pérez Galdós, más con la calle de Benito Pérez Galdós, mucho más que no con la prolongación, aunque como hoy día no, era una calle que desembocaba en la playa, en la mar, esta calle de la Pescadería. Como en el día anterior, sigue siendo muy importante la presencia de hombres de la mar, especialmente en la calle esta de la Pescadería. En la calle de San Juan se advierte una mayor diversificación profesional, junto a población marinera, hay también muchos navegantes, muchos. Y comienza a ser muy importante la presencia de mercaderes, sastres, aunque sastres había en todas las calles de Sanlúcar, al menos uno, pero en todas las calles, carpinteros y zapateros, y otros zapateros en todas las calles de Sanlúcar también. No podemos dejar de mencionar a un importante vecino de la calle de San Juan, la que se conocía también por estos años como la calle de las Jabonerías. Ese es otro nombre que tuvo la calle de San Juan. Antes de que se construyera la iglesia de San Juan, pues su nombre fue la Jabonería. En Sanlúcar yo he llegado a conocer ya en la documentación tres jabonas, tres jabonerías. Esta, una que se situaba en el barrio
en el barrio de San Nicolás, que fue propiedad de un genovés sevillano, Miguel Ángel Novi, que luego se la vendió al duque y se convirtió en una casa de vecinos, la casa de vecinos del duque. Fue una jabonería y luego la que todos conocemos, ya en el siglo XVIII la de la Arbona, pero tres. Pues esta calle de San Juan, su primer nombre fue Jabonería. En esta calle hay un personaje muy importante, el cónsul de la nación francesa o bretona, Adrián Lebon, vivía en esta calle de San Juan. En San Lucas, ya que sale el tema del consulado, tuvimos tres consulados, tres cónsules. En función de la importancia de la comunidad extranjera, de mercaderes, el cónsul inglés, el cónsul bretón, el cónsul de los bretones y el cónsul de los flamencos. Tres consulados. Sabemos que la calle de los bretones, los mercados de bretones se situaban en esa calle, que todos conocemos, que afortunadamente conserva el nombre. Los flamencos ya se ha descubierto también no hace mucho tiempo, se descubrió donde se asentaban, en la calle de la Bolsa de los Flamencos, su nombre completo, calle de la Bolsa de los Flamencos, y la que no se sabe realmente dónde se llegaban a asentar, aunque se sospechamos que por la iglesia de San Jorge, pues en esa calle, los ingleses, tres cónsules. Bien, en esta calle de la pescadería, como decíamos, se conserva el nombre, nos encontramos con varios tratantes y vendedores de pescado. De los poquitos que se ven en todo el padrón, se sitúan aquí estos tratantes y vendedores de pescado. Un vecino de esta calle es un tal Juan de Moreda, hijo de Marcos de Moreda. Son hombres de la mar, dueños de barcos, que van a prosperar, y en este señor Juan de Moreda está el origen de los Pérez de Moreda, conocidos familias sanluqueñas de cargadores de Indias en el siglo XVIII, también conocida como Casa de Monjón, que lo conocemos en el Pradillo. Pero según mi hipótesis, el origen de esta familia están estos Juan de Moreda, Marcos de Moreda, que aparecen aquí como dueños de barcos. Como lo que dice la documentación, arraes o en plural arraeces. Bien, pasamos al séptimo día. Este día, el representante del rey, el duque y el secretario hicieron recuento de todos los vecinos de la calle de la Plata, también una calle muy densamente poblada, con muchos marineros, y la de los Sastres, que no es la que todos conocemos, como Callejón de los Sastres, aunque ahora se le quiere cambiar el nombre, desgraciadamente, por el nombre de Virgen de la Estrella. Para las pocas calles que tenemos gremiales, es una pena que esta pudiera desaparecer. No coincide con esta calle de los Sastres, pero sí es cierto que el Callejón de los Sastres que tenemos hoy día comunicaba con la calle de los Sastres. Entonces, la calle de los Sastres es la calle Torno. Esa es la calle de los Sastres. La calle Torno que se comunicaba con ese callejón. Luego se cerró esa calle y se conservó el nombre de Callejón de los Sastres, y sin embargo en la calle principal, que era la calle Torno, ahí se perdió y tuvo más importancia el torno del convento de Madre de Dios. Pues en esta calle de los Sastres, la calle Torno, ahí ya van apareciendo una gran diversificación social y profesional. Aparecen mercaderes, hidalgos, navegantes, escribanos y por supuesto muchos sastres, muchísimos sastres. El nombre de la Plata, que siempre se ha estado barajando en la posibilidad de que tuviese que ver algo con plateros, con los orfebres, para nada, también los orfebres, plateros, en la calle de los Bretones o en la misma plaza del Cabildo que en esta calle. En esta calle solamente hay un platero. A mi parecer, el nombre de la Plata tiene mucho más que ver con el conocido mesón de Juana de la Plata, que se situaba en el barrio de la Ribera, muy cerca de esta calle, y que pudo dar lugar a ese nombre, calle de la Plata, porque para nada, insisto, que tuviese que ver con orfebre, no es una calle gremial, sino con ese mesón conocido, el mesón de Juana de la Plata.
Aparte, si tuviera que nombrar un vecino de esta calle, nombraría a un gitano, Juan Fernández Herrero, la mayoría de los herreros y caldereros eran gitanos, que en 1642 compró al capitán Melchor de los Reyes una esclava mulata de 34 años llamada María por 800 reales. Siempre los capitanes se dedican a la venta de esclavos. Siempre, si hay alguien vendiendo esclavos, casi siempre es un capitán. Y no es el único herrero que compra esclavas, no es el único. Ya os dije en la primera parte de esta conferencia, pues en Sanlúcar, yo he dicho de cualquier profesión, albañiles, gente de campo incluso, pues se hacía al menos con un esclavo, con una esclava, que la verdad lo utilizarían pues, como criada, Bien, pasamos. No, se me olvidaba decir que en el año en que se hace el padrón, 1647, hay en Sanlúcar censados cerca de 100 sastres. No en esa calle, sino en todo Sanlúcar, donde más se concentran en esa calle de los sastres. Más de 100, también zapateros, había como 90 zapateros. Ya les he dicho que en zapateros y sastres, zapateros y sastres, en cada calle hay 1 o 2 más. Bien, paso a otro día, la octava jornada, son 12. En la octava jornada entramos de lleno en la Sanlúcar de los mercaderes, ya de lleno en la Sanlúcar de los mercaderes, tenderos, hay muchísimos tenderos, taberneros, hostalajeros y arrieros. Hostalajeros, sencillamente, a veces la documentación dice hostalajeros, otra vez se dice hostaleros, que se dedican a tener huéspedes, a admitir huéspedes en su casa, como hostales. Y bueno, la raíz de la palabra sigue diciendo hostalajero, hostalero. Viene de estalaje, se dedica pues casa de huéspedes. Son muchos los flamencos que se dedican también a este oficio. Y yo creo que principalmente se dedicarían a dar hospedaje a los de su nación, a los flamencos. Son tantos los flamencos que vienen a Sanlúcar. La colonia, yo diría que es la más importante de Sanlúcar en el año en que se hace el padrón, la de los flamencos. El sector predominante es el terciario, son los dominios del comercio, el transporte y la hostelería. La calle de los Britones, haciendo honor a su nombre, ofrece un elevado porcentaje de población francesa, más de la mitad, y en su mayor parte mercaderes. En esta calle nos encontramos con un portugués, Antonio Noble, de oficio balonero. Es el encargado de hacer las balonas del duque, el cuello que estaba de moda en estos años, la balona. Es un cuello blanco, viene a ser rectangular, de cuadro y con sus encajes. Este señor diariamente era compleado por tener las balonas siempre preparadas para el duque. Era este portugués. Otro tanto se puede decir de la calle paralela a esta de los Bretones, que no es sino la calle de los pajaritos. Así aparece en la documentación, que es la calle Trascuesta, que es la calle de los pajaritos. La calle Trascuesta, ¿por qué pajaritos? Yo, después de mucho indagar en los libros de cuentas, llegué a encontrarme con padre e hijo, un padre mío, bretones, llevan el apellido Noé, y el padre, que era el padre, tuvo una casa de pájaros. Y creo que esa casa de pájaros de este Noé, que era vecino de la calle, que da nombre a la calle de los pajaritos, este señor, pues supongo que se dedicaría a vender pájaros. El duque compraba muchos pájaros, canarios y todo eso. De Canarias le traían muchos pájaros. Pero el duque era un gran comprador de pájaros, y yo supongo que esta casa de este francés, de apellido Noel, el que da nombre a la calle de los pajaritos, que no es sino la Trascuesta, aunque también se conoció con el nombre de calle de Juan Caballero. También se conoció con ese nombre, una familia muy importante de Sanlúcar, Caballero de las Olivas. Como no podía ser de otra manera, en la plaza principal de la ciudad, la plaza de abajo o de la ribera, la plaza del Cabildo,
se desarrollaba una intensa y vibrante actividad comercial. En ella habitan y tienen sus tiendas y establecimientos un buen número de mercaderes, tenderos, roperos, que venden ropa, plateros, espaderos, muchos espaderos, taberneros, más que hoy día, taberneros, jugueteros que hacen jugones, sastres, jugueteros. Esta plaza del Cabildo era el mercado principal de la ciudad. Estaba también ahí mismo en la plaza del Cabildo lo que se conocía como la plaza de las verduras, que era un sector donde se dedicaban a la venta de frutas y verduras, la plaza de las verduras, que daba ya hacia la playa. Y como en la plaza de arriba, no faltan tampoco los libreros. Hay libreros con su nombre y apellido, Diego de Rivera. Este señor era el encargado de confeccionar todos los libros que el duque necesitaba para la contaduría. Los libros de cuenta, los libros de almadraba, todos esos libros que hoy sabemos que hoy disfrutamos en el archivo de los duques de Medina y Sidonia. La mayor parte de esos libros fueron elaborados por este Diego de Rivera. Bien, pasamos al noveno día. Son 12. Son tanto tampoco, ya vamos por el noveno. En el noveno día recorrieron los empadronadores un buen número de calles, partiendo de la isleta o manzana, una manzana de casas. Isleta, en la denominación aparece como isla, isleta, manzana no. Isla o isleta de los tartaneros, que todos conocemos la calle de Tartaneros, pues partiendo de la manzana de los tartaneros, situada entre el convento de la Victoria y la aduana, describieron un gran cuadrilátero cuyos lados serían la calle de la Bolsa, la de Santa Ana, con Benegil y Diego Benítez, la calle de Regina y la calle de Moleros, conocida hoy día como calle de Cristóbal Colón. Es una pena que también se haya perdido ahí ese nombre de calle, Moleros, porque alude a un gremio, al gremio de los moleros, de los que en la documentación aquí van a aparecer como alquiladores. Los alquiladores o sobrestantes que alquilan caballería, mulas, cabalgaduras. Pues ahí tenemos una calle que estaba hablando de su historia, calle Molero, alquiladores, y hoy dice la Cristóbal Colón. Es una pena que a los nombres de las calles de esa forma tan caprichosa se le cambie esos nombres que hablan tanto, dicen tanto de su historia. Sobre esos tartaneros, afortunadamente se conserva el nombre de la calle, tartaneros. Los tartaneros son patrones de barcas, de tartanas, y periódicamente aparecen todos los años por Sanlúcar, no son de Sanlúcar, aparecen, están en Sanlúcar unos cuantos meses, aparecían por marzo, abril, se iban en septiembre, tienen apellidos que no son sanluqueños, yo no sé si son portugueses, son catalanes, es difícil. Pero precisamente para esos patrones de tartanas, el duque construyó 18 casas, tiendas, que son las tiendas de los tartaneros, y que se ha conservado el nombre. Y que efectivamente en los primeros años el duque arrienda esas tiendas, esas casas, a esos tartaneros, a esos patrones de barcos. Y luego pues se las alquilará a cualquiera. Pero en un principio sí. Y yo he visto los contratos de alquiler y efectivamente se les arrienda la tienda hacia marzo y luego en septiembre desaparecía, hasta el año siguiente. Pues ese es el origen de esta calle de Tartanero. No eran de Sanlúcar, porque vivían de fuera. Y lo importante son esas 18 casas que hizo el duque, las 18 casas de los tartaneros, que junto al Baluarte, a veces me adelanto mucho, junto al Baluarte son las manzanas de casas que van a cerrar el testero de la Plaza del Cabildo hacia la playa, porque la Plaza del Cabildo estaba totalmente abierta a la playa. Si ustedes cogen el grabado de Antonio de la Viña, ahí se ve perfectamente que la Plaza del Cabildo es como una especie de avenida que bajando desde la Puesta Fren, vamos bajando y se va abriendo. Pasa por la calle de Torres, la Plaza de San Roque se abre y se abre hasta llegar al mar, a la playa, junto a la aduana. La aduana está situada en la Comandancia de Marina. En la oficina de Lizaña estaba la aduana del duque. Bueno, no me quiero adelantar tampoco tanto. Bueno, en el centro de ese cuadrilátero que van a recorrer en el noveno día quedaba la calle ancha.
Lo que más llama la atención de los vecinos que vivían en las calles situadas entre el convento de Mínimos de la Victoria y el edificio de la aduana, casi frente por frente de la plaza de la Ribera, es que una gran mayoría de ellos habitaban en muchas de las casas tiendas que el duque de Medina Sidonia poseía en la isleta de los Tartaneros, en esas 18 tiendas, amén también de las que se conocían como las 24 tiendas del Baluarte. Pues esas 18 de los Tartaneros, más las 24 del Baluarte, más las 4 de la panadería, cerraron la plaza del Cabildo, quedando solamente 2 calles que comunicaban con la mar, con la playa, la de los Tartaneros y creo que la otra, quizás, donde está la tienda de la Rondeña de la pues toda esa manzana pues, se cubrió con esa tienda que hizo el duque. Estas tiendas se construyen en la primera mitad del siglo XVII, Tartanero, Baluarte y las 4 de la panadería. Y todas las alquilaban los duques. Como ya dije, muchas de estas tiendas están dedicadas a la venta de frutas. Hay muchas tiendas de frutas. Algunos de esos vecinos trabajaban en la aduana, cuya trasera, la parte trasera de la aduana, daba al comienzo de la calle Bolsa. La aduana iba desde la calle Bolsa, el comienzo de la calle Bolsa, donde está el azulejo de la Virgen, hasta la oficina de esa. Esa era la aduana del duque, en que se construyó hacia 1560 y tantos. Esa, porque la primera, la aduana vieja, era más pequeñita, estuvo situada donde está el azulejo de la Virgen de la Caridad, en lo que era el barrio del Chato. Esa es la aduanilla, la aduana vieja, luego se hizo la nueva, que dio nombre a la plazoleta de los Cisnes. Esa era la plaza de la aduana, hoy se conoce como plaza de los Cisnes, pero el primer nombre de esa plaza fue plaza de la aduana. Ahí estuvo la aduana del duque y la del rey, las dos, porque luego el rey logrará meter también su aduana contra la del duque, con lo cual había un conflicto siempre de competencia entre los aduaneros del rey y los aduaneros del duque, mucho conflicto. Como vimos con los carniceros, una característica común a todos los oficios y profesiones es que muchos de sus empleados solían vivir cerca del lugar de trabajo. Eso es muy interesante. Siempre se sitúan muy cerca de donde trabajan. En todos los lugares cercanos a la playa, zona de carga y descarga de mercancías, vivían borriqueros y arrieros. No sé qué diferencia habría entre uno y otro, pero la documentación siempre en el padrón distingue entre el arriero y el borriquero. Y son los grandes transportistas de la época, junto con los carreteros y los barqueros, por supuesto. Sorprende el gran número de alquiladores de mulas o muleros que vivían en la calle. El nombre de la calle Mulero en el padrón no es Mulero, sino calle de Juan Ros. Juan Ros luego se convertirá en calle de los alquiladores y luego calle Muleros, que también desembocaban en la mar. Todas estas calles desembocaban en la mar, en lo que conocemos como bandas de la playa, que lo está diciendo todo, y se llama banda de la playa. En la calle, esta calle de Juan Ros, en la actual Cristóbal Colón, hasta no hace muchos años Muleros. Estos alquiladores de mulas solían ser también mesoneros. Y yo recuerdo a mi madre hablarme de esta calle Muleros y hablar incluso de mesones ahí y de cabalgaduras, caballerías que todavía eran el ambiente de esta calle Muleros. La realidad tendría 100 años, pero sí recuerdo el ambiente de esta calle Muleros. El transporte entre la playa y la ciudad era incesante. Realmente la actividad comercial y portuaria de la ciudad de Sanlúcar no se desarrollaba tanto en el conocido puerto de Bonanza o Zanfanejos, antiguo puerto de Barrameda, un puerto que ha conocido 3 nombres, el más antiguo Barrameda, de ahí de Sanlúcar o Barrameda, luego también Zanfanejos, por unas aceñas que hay muy cerca y un molino de bahía que hubo muy cerca del puerto de Bonanza, y finalmente por la iglesia de la Virgen de la Bonanza, pues terminó tomando ese nombre de la Bonanza. Al final, criterio religioso, lo que tuvo más peso fue la devoción hacia esta Virgen de la Bonanza,
es decir, la Virgen del Buen Tiempo. Pero ha tenido 3 nombres. Pues lo que les decía, esta actividad comercial, más que en ese puerto, se desarrollaba en estas playas, en las playas que se situaban frente a la ribera. No en vano, las oficinas de la aduana del Duque se localizaban frente a la misma playa de la ribera, junto a un embarcadero, y no en Bonanza. Bonanza servía de fondeadero a todos los navíos que por su gran calado no podían arribar a la playa, galeones, carabelas, puntas, etcétera, etcétera, que sería imposible que llegasen a la playa de la ribera. De ahí la importancia que tuvo Sanlúcar, los barcos luengos, esos barcos de poco calado que se dedicaban al tráfico de mercancías entre Bonanza y la playa de la ribera. El embarcadero se situaba muy cerca de la Plaza del Cabildo, muy cerca de la aduana. Los protagonistas de toda esta rica actividad comercial, los mercaderes, tenían su lugar de residencia y sus almacenes. Principalmente llama la atención esto de los almacenes, los flamencos, con muchos almacenes de madera. La principal mercancía que traen los mercaderes flamencos, y en mucha cantidad, es madera. Muchísima madera muy importante para la construcción y para las almadrabas y para los barriles, etcétera, etcétera. Hay un almacén importante en la calle del Teatro Principal, de un flamenco llamado Jos Bocar, y este flamenco da nombre incluso a la calle, a esa calle del Teatro Principal, que también se conocía como calle de los Moros, pero hubo un tiempo que se conocía como calle de Jos Bocar. Era un flamenco dedicado, tenía yo su almacén de madera dedicado a la venta de esa mercancía. Estos mercaderes tenían su lugar de residencia, sus almacenes muy cerca de la banda de la playa, en la calle de la Bolsa de los Flamencos, que es su nombre completo, donde residen comerciantes de todas procedencias. Hay flamencos portugueses, holandeses, alemanes, ingleses, franceses, irlandeses, etc. Puede decirse que era la calle más cosmopolita y rica de la ciudad de Sanlúcar en ese año de 1647, cuya prestancia y señorío ha logrado transmitirse a lo largo de los siglos. El mismo ambiente encontramos en las cercanas calles de Benegil, que no sé si la conocerán, está muy escondida, pero tiene ese nombre tan raro, calles de Benegil y Diego Benítez, las dos desembocan en la calle de la Monta Santo Domingo, donde incluso hay un flamenco, Pedro Love, que vende cerveza, una bebida arbitraria en la Sanlúcar del 600. Cerveza, el único vendedor que yo he visto en Sanlúcar en ese año vendiendo cerveza. Es cierto que el duque tuvo una renta, que los que la dirigían eran flamencos, la renta de la cerveza y del vino del Rin. Aquí en Sanlúcar, una renta se llama renta de la cerveza y del vino del Rin, o sea que se vendía en Sanlúcar hasta el vino del Rin. Los nombres de estas calles, me detengo brevemente en los nombres de estas calles. La calle Benegil, tiene ese nombre tan claro, lleva el nombre precisamente de uno de los vecinos de la calle, el del cónsul inglés, don Francisco Benefil. Es el nombre del cónsul, el cónsul inglés, Francisco Benefil, que degenera en Benegil. ¿Y quién es ese Diego Benítez? Que así de entrada no dice nada. Pues es ni más ni menos que el capitán don Diego Benítez de Carvajal, un señor que arrendaba muchas de las rentas del duque, que compraba mucho atún en las almadrabas, sobre todo en Zahara, y que compra y vende muchos esclavos. Ya he dicho que los capitanes, si se caracterizan por algo, es por la venta esa de esclavos, y hay varios que son portugueses. La principal vía pública de la ciudad, la calle Ancha, ofrece una gran diversidad de profesiones, pero de entre todas ellas sobresalen los zapateros. Una manzana de la calle se llamaba la Isla de los Zapateros, situada junto a la Chanca del Duque. Vendría a estar situada en lo que fue el Banco Hispanoamericano y hoy día sigue siendo el Banco Santander. Ahí se sitúa la Chanca del Duque. También hay un buen número de carpinteros, tenderos, recatones, que son tenderos,
en palabras del mismo, mercaderes, espaderos, mesoneros, taberneros, navegantes, barberos, cirujanos, boticarios, que se situaba el boticario, tiene su tienda en donde está la tienda de Orange, un tal Rangel, se ha conservado ese apellido en San Lucas, eran médicos boticarios, pasteleros, etc. Entre los mesones que dieron nombre a esta calle ancha de los mesones, pues tenemos el mesón de los gigantes, el mesón del tesorero del duque, Pedro de Baeza, el mesón de Alonso Dávila, el mesón de Don Luis Niño Sotelo, el de Juan Mateos, con razón le dieron ese nombre de calle de ancha de los mesones. Y aunque no estaba en la calle ancha, no quiero dejar de nombrar un mesón que se llamaba Román, en la calle de los Bodegones, junto a la Lancería Vieja, y que hoy día se llama Don Román. Se conserva el nombre del mesón, de este mesón de Don Román, en esa calle de los bodegoneros, también se conoció como calle de los roperos, que se situaba en un punto clave, junto a la Lancería Vieja. Décimo día, el 25 de junio, tomando como punto de partida de la transversal del carril viejo de San Diego, hicieron 4 calles paralelas en dirección al barrio de San Nicolás: la de la Alcoba, la de San Francisco, las Fariñas, la de Santo Domingo y la calle Mega. Una nota común a todas ellas es el gran número de navegantes y capitanes pilotos de la carrera de Indias. Se concentra es el número mayor en cuanto a gremios, es el oficio con un mayor número de empleados, este de navegantes y capitanes, pilotos de la carrera de Indias. Ya la importancia de San Lucas en ese vínculo en relación con América, que el oficio más importante, mayoritario, fuera este de navegantes y capitanes pilotos de la carrera de Indias, no solo los de pilotos de la barca, que se situaban hacia el Pradillo de San Juan. Aunque hay navegantes y marinos en todas las calles del barrio bajo, en ninguna otra parte se produce una concentración tan importante. Es la San Lucas más indiana o americana. En la calle de Santo Domingo encontramos a un vecino pintor llamado Pedro Reiner, que puede que alguno conozca. Pedro Reiner es el autor del bellísimo cuadro de la Resurrección de Cristo que se encuentra en el Santuario de la Caridad. De todos los que hay, de los mejores. El cuadro de la Resurrección de Cristo es de este pintor, Pedro Reiner. Tampoco voy a dejar de nombrar al platero alemán Andrés Ortofallas, que elaboró el magnífico frontal de plata del altar mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento, de la parroquia de la O, que vivía también en esta calle de Santo Domingo. Destacamos también la presencia en esta zona, pero ya más cerca de la playa, del oficio de los hileros, no son sino los rederos, lo que inevitablemente nos lleva a pensar en una plazoleta que hoy día lleva por nombre Playita de la Red. En el penúltimo día, yo destacaría la calle de la Aguardentería, en la actual calle de la Mar. Es la calle de la Mar, calle Aguardentería, donde tenía su tienda de aguardientes, el flamenco Melchor Bernal, que disfrutaba del estanco de la aguardentería, del tratamiento del aguardiente. Es muy interesante señalar que un siglo más tarde, al final de esta misma calle, otro extranjero, Bernardo Falón, levantaría una fábrica de aguardiente situada al comienzo del paseo que todos conocemos como Cerro Falón. El origen de esa avenida Cerro Falón, que afortunadamente se le cambió el nombre, aquí se hizo muy bien, se le quitó eso del generalísimo y se le dio el nombre de Cerro Falón, por lo cual, pues mira, un poquito sabemos su historia, pero arranca de esa calle de la Mar, calle de la Aguardentería, y como al final de la misma calle este señor ya en las dunas, en la zona de playa, construye su fábrica. La última jornada estuvo dedicada al barrio de San Nicolás, o como también se conoce, de los gallegos, que para mí no tiene nada que ver con que hubiese en este barrio inmigrantes gallegos, no, sino con una familia, la familia de gallegos,
y en el padrón, si lo ven, aparecen mucha gente con el apellido Gallegos. Creo que tiene que ver con esta familia. Los empadronadores recorrieron calles como San Nicolás o Tejada, el nombre que también se conoció, Tejada, apellido de Tejada, de dos importantes criados del duque, que trabajaban en la aduana y tenían su domicilio en esta calle. Uno era el patrón de la barqueta de la aduana, por la cual inspeccionaba todos los barcos que estaban en bonanza, Sebastián Tejada, y el otro, Bartolomé Sánchez Tejada, era el guarda mayor de la aduana del duque. Luego, al final, imperaría el nombre de San Nicolás, pero ahí convivieron los dos nombres durante mucho tiempo. Se hace también la calle de la Verónica, o de Guía, que es la actual calle Pirrado, apellido de uno de sus vecinos del siglo XVIII, que hemos hablado de documentar, un tal Fernández Pirrado. La población del barrio estaba compuesta principalmente por hombres de la mar, trabajadores del campo y navegantes. Destaca la presencia de muchos panaderos, especialmente en la calle Sargenta. Eso también lo destaca, le llama la atención mucho a Barbadillo. En el barrio de San Nicolás encontramos 3 tejeros y un hornero, dada la existencia de hornos y tejares de ladrillo y tejas al final de las calles Barrameda y San Francisco, junto al barranco de Montesión, donde se halla el barrio de los Barreros, en cuyas cuevas, esta de Montesión, el duque don Manuel, que era muy religioso, mantenía a 4 o 5 ermitaños que vivían en esas era cuerpo de rey, muy bien alimentados por el duque. Diariamente tenían su ración en el palacio. También queremos señalar, que hasta ahora no hemos nombrado a ninguno, la presencia de salineros, aquí sí, en este barrio de San Nicolás, salineros. Y conforme nos acercamos a la zona de los arenales de la playa, los arenales de Guía, el barrio de marineros, pescadores y borriqueros, muchísimos borriqueros en este barrio de San Nicolás, ya cerca de la playa. En fin, esto ha sido un poquito un botón, ya dije, un botón gordo de muestra de lo que ustedes pueden encontrar en este libro. Yo les agradezco sobremanera que me hayan acompañado en la presentación de este libro, que hayan tenido tanta paciencia. Yo tenía encontrarme hoy con muy poquita gente después de la primera sesión, y sin embargo me alegro mucho de haber visto que cuento con el mismo número de oyentes. Darle las gracias por eso. Y sí, quiero terminar diciendo que lo que más valora este libro del padrón, para mí, es que se ha transcrito entero, con todos los vecinos sanluqueños, muy antepasados nuestros, que vivían en esta ciudad en un año clave de su historia, ese año de la incorporación. Gracias a la incorporación se hizo el libro, si no, este padrón, si no, no se hubiera hecho, y destaco como un documento único, excepcional, en la riquísima historia de Sanlúcar, porque cuanto mejor lo conocemos, más nos asombramos del pasado de esta ciudad. Y muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. De todas maneras, aunque ahora abrimos el turno de que no quería dejar que se nos olvidara, por Dios, los productos de la tierra. Así que muchísimas gracias a ti porque estás en tu casa. Allí. A ver. Agradecer de esta exposición, este trabajo que has hecho, que es maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Uno queda asombrado de la actividad comercial y la variedad comercial que había en esa época en esta ciudad. Había casi más que nosotros. Sí, me asombro muchísimo de el tema del comercio de los mercaderes está muy poco conocido. Sin embargo, ver el número de mercaderes, más de 100 vecinos, porque no contamos ahí los estantes y los residentes, porque había mercaderes que estaban un año, al año volvían a Bretaña, a Flandes,
pero es que 100 mercaderes, más de 100, es una cifra altísima para Sanlúcar. Mi pregunta es, porque estás hablando de comercio, gremio, el duque aparece como Dios, son omnipotentes, omnipresentes, está en todo lado. Mi pregunta es, ¿qué relevancia tenía el ayuntamiento y si recogía algo de los impuestos? Porque, por lo que se sabe, era el monopolio absolutista del duque que cobraba hasta la renta de las prostitutas. No se salvaba ni nadie de rentar al duque. El ayuntamiento recaudaba. El ayuntamiento tenía, eso lo estudié yo cuando en la memoria de licenciatura, Sanlúcar de Barrameda, al final de la media, el ayuntamiento era, digamos, paupérrimo, pobrísimo. Los bienes propios, que con los que cuenta son muy poquitos, lo principal eran 20.000 maravedíes, que desde que yo empecé a estudiar las artes culturales, desde la fecha, desde 1511, parece que tenía esos 20.000 maravedíes de propios, situados en la carnicería. De la imposición de la carne se separaban esos 20.000, y luego más tarde, en 1541, creo, el sexto duque, don Juan Alonso, le da 50.000 más. 50.000 más. Luego los bienes de propio, las rentas que tiene el ayuntamiento son muy pobres, la renta de la melcocha y unas cuantas cosas más, son muy poquitas cosas. Luego es muy interesante también destacar que los regidores no ganan nada, no tienen sueldo. El duque les regalaba por Pascua un carnero. Pero se contentan con eso, además porque son criados de la casa, la mayoría son criados del duque, por ahí venía el beneficio, el poder también que tenían, pero insisto, la mayoría son criados, muchos de ellos tienen salarios, pero como criados, no como regidores. Pero a mí me llamó muchísimo la atención la pobreza del ayuntamiento. Si comparamos, yo llegué a comparar en el estudio ese lo que era las rentas del ayuntamiento con las rentas del duque aquí en Sanlúcar, y aquí vamos, no llegaba ni, no me acuerdo bien, pero no era 5%, vamos, rentas muy pobres. Ahora, la verdad es que son todos los regidores, los concejales son pan y aguado del duque, la autoridad del duque ahí es total, el escribano, el mismo escribano, que era muy importante, Juan de Bolaño, el escribano del Cabildo, es un criado del duque que actúa incluso como abogado, lo manda a todas partes. Yo lo veo haciendo recados aquí, allí, a las fronteras, y siempre está trabajando siempre, y el duque le paga, pero como criado, y es el escribano del Cabildo. Por lo cual, sí. Por lo cual quería llegar a el urbanismo que había en la ciudad, piezas, calles, telas, en fin, ¿quién lo pagaba eso? Eso lo paga el ayuntamiento, porque a veces el duque le concedía potestad para imponer mucho más lo que era la venta de la carne. Se puede decir que el ayuntamiento, los principales ingresos del ayuntamiento proceden de la imposición de la carne. Incluso para pagar, estoy acordando eso, para pagar a la banda de música, las pagas con la imposición de la carne. Y la limpieza de las calles, eso cuando se hace, la paga también. Lo que es el empedramiento de las calles, ahí pagan todos los vecinos su parte. Y el duque muchas veces, por ejemplo, cuando la Semana Santa, las procesiones, que tengo datos de Semana Santa muy temprana para Sanlúcar, el duque manda a limpiar las calles, lo paga él. O para la procesión de la caridad también lo paga él. O si hace una fiesta por el nacimiento de uno de sus hijos, una boda, la limpieza de la plaza de arriba también la hace el duque. Pero el empedrado se hace por vecinos, en la parte proporcional que cada uno tiene. Pero insisto, el tema de los ingresos, con muy pocos ingresos, lo que sí quiere decir que todos los regidores son nombrados por el duque. El corregidor también, mientras que los regidores son sanluqueños, el corregidor no. Es una especie de balance, de equilibrio, de balance que busca
el duque para un poco frenar al patriciado, diríamos al patriciado de la ciudad, contrarrestar la influencia de esos regidores con un personaje que viene de fuera. Es un licenciado, suele ser un miembro de su consejo, del consejo del duque. El duque tiene 4 o 5 consejeros, no tiene más, y esos consejeros van recorriendo todos los pueblos del ducado, haciendo de corregidores y ellos mismos de jueces de residencia. Ellos mismos se inspeccionan unos a otros. Aquí llega uno, está 6 meses, a los 6 meses, el que lo quita lo manda a otro sitio, luego viene otro que viene a la jardín de residencia y hace otro juicio de residencia. Pero siempre el corregidor viene de fuera. También, por favor. De nada, Por favor, una pregunta que quería hacerle. La calle que está al lado de Santo Domingo, que se llama calle Don Claudio, sí. Tengo entendido que esta calle le pusieron Don Claudio porque había un boticario que era muy bueno, era muy amable con toda la gente pobre y tenía una historia muy bonita. Sí. Y por eso le pusieron calle Don Claudio. Después le pusieron teniente de Cadoñude porque se murió un teniente y a los 2 años se murió un hermano y por eso le pusieron calle Tenientes. Y ahora es calle Don Claudio. A recuperar su nombre. Aunque queda ahí una lápida que habla del Sí, está en la esquina de Santo Domingo, andando por la casa de Barbadillo. Yo me encontré Es que ahí me he criado yo. Y llega hasta la calle de la Alcoba. Pues yo sí me encontraba a ese don Claudio, pero no me daba la profesión. Yo me encontraba a ese don Claudio con su nombre y apellido en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, hablando del jardín de don Claudio. O sea que ahí en esa misma calle tendría un jardín y ese señor Claudio está recogido aquí no como vecino. Pero ese dato de don Claudio sí que se iba metiendo de alguna manera ahí, porque era muy interesante, porque ahí está el origen del nombre de esa calle. Pues con nombre y apellido está recogido y no sé en qué sitio, está en una nota, y me lo encontré, no me decía la profesión, me hablaba de los jardines de don Claudio y me lo situaba entre la calle de la Alcoba y Santo Domingo, los jardines. De la calle de la Alcoba el nombre. La calle Don Claudio. El nombre de don Claudio es el nombre de la calle. Es que una vez me dieron a mí la historia y resulta que tenía tu madre que vivía en la misma casa y en el mismo balcón donde vivía yo. Y era muy bonita la historia, por eso que la preguntaba. Pues está recogido ahí como también Pirrado, ahí también encontramos quién hace Pirrado. Hay unos cuantos nombres de calle que no se conocían, que gracias a ese padrón han salido a la luz, como Calle Baño, el origen de Calle Baño, Castañeda, don Claudio, Pirrado, bastante. La relación que tiene cada calle, la persona que tiene cada calle, esta relación está cogida, digamos, por orden desde donde empieza la calle. No, para saber más o menos dónde situar a esta persona. No, eso también situarlo no. No sé en qué orden llevar. Claro, es imposible, no sabes tú realmente. Yo pensaba del cónsul, el cónsul francés, ese Adrián Leborgne, digo, ¿dónde se situaría? En la calle San Juan. No, porque aparece el nombre de la calle y a continuación todos los vecinos, pero no sabéis por dónde he empezado, si por un extremo o por otro, y números, por supuesto, los números. Yo de números solamente he encontrado que las tiendas de los bretones sí estaban numeradas. Del 1 al 10 estaban numeradas esas tiendas. El duque llegó a tener 9 tiendas en la acera, subiendo en la acera de la derecha. Ahí había 9. 3 en la otra acera, la de la izquierda. Luego tuvo la tienda del mármol, que hace esquina, que es una tienda de ropa de hombre, la tienda del mármol de Pedro Abreao, un bretón. Y luego tuvo 2 tiendas más ya en la calle de los Sastres, la calle Torno. Esas son todas las tiendas que el duque tiene en la calle de los bretones, arrendadas a comerciantes bretones, por supuesto. La cobertura en la actualidad. ¿Qué va? ¿Qué tal? Bueno, aprovechando que tengo una ilustre persona aquí, toda de San Lucas, quería hacerte una pregunta que no es ¿cuántos habitantes había en 1519? En San Lucas, si lo sabes. Y luego otra cosa que me ha llegado, que se me ha puesto los pelos de la punta cuando has mencionado, que Barrameda viene por el puerto de Barrameda. Y
yo estaba confundido entonces, porque yo creía que eran de los barqueros que iban con una barra controlando conforme estaban al río. Pasa que la barra no le da, no pasa. Hombre, el origen de ese topónimo, un topónimo Barrameda que da nombre a ese pago, es que hay un pago de Barrameda, hay un puerto de Barrameda, hay un convento de Barrameda, hay un pinar de Barrameda. Es un topónimo. Y además decimos Sanlúcar de Barrameda, como hay 4 o 5 Sanlúcar, para no confundir una con otra, pues el apellido. Sanlúcar sí, pero cual, la del puerto de Barrameda. Y yo creo que el topónimo de Barrameda, el núcleo, ese puerto es tan antiguo como Sanlúcar mismo, tan antiguo como Sanlúcar. Pues lo que estoy diciendo de padrón, el padrón más antiguo de Sanlúcar de 1536, creo recordar, vamos, son datos que se han publicado, también lo tengo yo recogido en la tesina, en el libro de la licenciatura. Sanlúcar tenía, bueno, y aquí también lo menciono, tenía 1016 vecinos, me parece, 1016 y 1536. Fíjate el aumento de población. De 1000 vecinos, 1000 y pico de vecinos, 1536 a 4377 en 1647. El crecimiento ha sido enorme, vamos. Y de ahí también la expansión del barrio bajo. Es que el barrio bajo, en cuestión de muy pocos años, el crecimiento urbanístico fue brutal, vamos. Pero que calculamos en unos 20.000, son 4.000 que eran el padre de la familia. Claro, también te digo que esos 1000 vecinos serían unos 4 o 5.000 habitantes. Cada 10.000 vecinos se constituye como un núcleo familiar. Sí, un hogar. Lo cual se multiplica como mínimo 4 y medio. Luego ese nombre, perdón, no termine con lo de Barrameda, ese nombre de Barrameda se convierte, no sé por qué, años más tarde, no, ya en el siglo XIV, hay datos del cronista Pedro Barrantes Maldonado, en 1360 y tanto estuvo aquí Pedro IV el Ceremonioso con una galera, y no dice puerto de Barrameda, dice de Zanfanejos, o sea que ya en el siglo XIV está conviviendo Barrameda y Zanfanejos. Se mantiene ese juego, esa convivencia durante muchos años, hasta que en 1569 por primera vez me encontré yo con el nombre de Bonanza. Gracias a esa Virgen de la Bonanza, a esa iglesia que se construye, la construye el duque en 1503, construye la iglesia. Esa devoción iría creciendo y al final el nombre de la Virgen dio nombre al puerto y terminó descerrando los nombres de Barrameda y Zanfanejos, pero ese nombre de Zanfanejos se mantiene hasta el siglo XVII. Zanfanejos es también un pago. Donde termina Barrameda, empieza Zanfanejos. Allí, pasando ya el puerto de Bonanza, ese ya que hay ahí, zona de marisma, esas son las aceñas de Zanfanejos. Es un sitio que se extiende hasta la Algaida. Y hubo un molino de marea, una cosa muy interesante, que en San Lucas se construyó ahí un molino de mareas, vinieron de Huelva a construir aquí en San Lucas, precisamente conocido con el nombre de Aceñas de Zanfanejos, se construyó en lo del puerto. Se ve que confluye en el puerto de Bonanza el pago de Barrameda con el pago de Zanfanejos. Y finalmente quedó Bonanza. Perdona, Antonio, no me quedó claro, ¿dónde estaba situado el convento Barrameda? El convento de Barrameda está situado hoy, si pasan, se llama, hay un bloque de pisos, de color amarillo, y dice Residencial San Jerónimo. Eso está, el colegio José Sabio, sí. Bajando, sí. Hay un despacho de vinos. Ah, bueno, sí. En la Ese huerta. señor fue propietario del solar del convento. Sí. Sí, pues ahí se construyó el Residencial San Jerónimo encima mismo del convento. Ajá. Todo allí se llama San Jerónimo, pero el nombre del convento no era realmente San Jerónimo, era Convento de Santa María de Barrameda, perteneciente a la Orden de San Jerónimo. Al final se impone el nombre de San Jerónimo más que el de Barrameda, pero su nombre es Santa María de Barrameda. Hubo una ermita, que existe la ermita desde el siglo XIII, y sobre esa ermita, en 1443, el primer duque construye el primer convento de San Lucas, convento de frailes jerónimos, convento de Santa María de Barrameda.
Por eso he dicho que hay un convento de Barrameda, un pinar, el pinar se sitúa al lado, Sí. pinar que se conserva, pinar de Barrameda, el pago de Barrameda, el ancón de Barrameda. El ancón de Barrameda es la playa, el fondeadero. Un ancón es una ensenada pequeñita, ese es el ancón de Barrameda, está justo frente al convento. Baja saliendo por el baluarte de San Salvador, ese es el ancón de Barrameda. ¿Y el pinar, que es el actual pinar de la Dinamita, quizá? No. El pinar de Barrameda en la zona, bueno, el pinar de Barrameda era mucho más grande de lo que es hoy día, Sí. y que seguramente abarcó el de la Dinamita. El de la Dinamita. El pinar se sitúa ya muy cerca del convento. La parte más cercana al convento fue el pinar del convento. El resto del Duque. El resto era del Duque, que se conoció como pinar de Barrameda hasta que en el siglo XIX, no sé qué se hizo allí una fábrica de, no sé si de pólvora, Sí. no sé, o de dinamita. Sí, Y termina dando nombre a ese pinar de Barrameda que se llama de Barrameda desde el siglo XV, ya. y que la mayor parte era del Duque. El Duque solamente tiene 2 pinares, porque la Algaida no era un pinar. No. Los 2 pinares eran el del Espíritu Santo, que era enorme, allí en la playa, en el puntal del Espíritu Santo, y el de Barrameda. Pero el más grande fue el del Espíritu Santo. Y en la Algaida era monte bajo. Todo monte bajo, ¿sí? Era un bosque que tenía su guarda y todo eso. Guarda lo nombraba el Duque y tenía sus mesas, pero pinar no, en esos algares no se Han estado hablando antes de los estilos aquí en San Lucas de Barrameda. A mí, bueno, donde está la calle, en la plaza de San Roque, donde está construida la iglesia, y eso anteriormente fue un tipo de turismo que daba a calle, a lo que es la plaza de San Roque hoy día, y también a lo que era la calle San Juan. Yo acabo de terminar el estudio de la mancebía ahora, que me lleva por esos 2 meses, vamos a ver. Yo solamente me he encontrado como mancebía del Duque. La mancebía vieja. Es una mancebía vieja. Luego la mancebía de las Atarazanas, detrás de San Jorge, siempre andan, detrás del almacén de trigo de San Jorge, que se conserva en la calle todavía, y de ahí a la calle Curtidoría. Y ya, eso fue el periodo de las mancebías, digamos, mancebías legales, vamos, que estaban permitidas, autorizadas, bueno, pero que era de todo. Y eso es lo que se conocía como la renta de las 12 casas de las mujeres. En los libros de renta del Duque no dice mancebía, siempre aparece la renta de las 12 casas de las mujeres. No es que fueran 12 casas, eran los 12 habitáculos, cubículos de las mujeres, de las rameras. Pero yo, eso que tú me estás diciendo, no, solamente he encontrado... Con referencia a lo que es la caridad, la hermandad de la caridad De los centenarios. que reside allí. El origen, por lo visto, según el estudio que vamos, según los documentos que existen de eso, originariamente aquello cuando lo cierra Felipe IV, Sí. cuando lo cierra, eso era propiedad de un hermano del Duque de Medina Sidonia, la forma era obispo. Sí, que era Alonso Predema y el patriarca. Y sobre eso se procede, primero, como un lugar donde recibir los menesterosos, sobre todo para el niño, que no lo escriben muy bien. Y después sobre eso construyen el hospital. La mancebía de la Huerta Grande, de la calle Curtidoría, cuando se cierra en 1623-24, al año siguiente sí, se está utilizando como albergue para pobres. A eso lo dedica el Duque, albergue para pobres. Y las mujeres se refugian, como ya dije antes, en el Callejón del Cuerno, San Miguel, porque además sitúan esas casas junto a la iglesia de San Juan, en una callejuela, en un callejón, el Callejón del Cuerno. Pero sí, el 8º Duque cierra la mancebía de la calle Curtidoría y al año, justo al año siguiente, es un albergue para pobres. Yo no sé si ya en el siglo XVIII pudo surgir alguna mancebía en esa zona. Yo he estado estudiando
vamos, yo me he estado viendo todos los libros de cuentas, la documentación, desde los primeros libros de cuentas de 1493, que ya aparecen la renta de las casas de las mujeres, en el primer libro, hasta 1623, ya dejan de aparecer. Y ya una vez que la casa, que a partir de 1645, que la corona se hace con San Lucas, hay costos. Yo siempre me dedicaba a la época señorial, porque abarcar tanto tampoco. Y sobre todo el siglo XVI. Antonio, perdón. Fíjate que había un padrón de 1536. Un padrón no, una cifra que se hizo, creo que ese recuento de vecinos, pero no por calle ni por casa, sino por localidad. ¿Pero hay relación de esto o simplemente el número? Solamente da la cifra, eso, da la cifra para todo el arzobispado de Sevilla, para San Lucas da esa de 1016, pero también en los libros de las actas capitulares aparece recogido el dato de los 1016, y que yo también he recogido aquí para ver ese aumento de población tan grande, ¿no? que Antonio, que con respecto a lo que ha dicho Antonio Gallardo sobre lo de la mancería que estaba situada entre la Plaza San Roque y la calle a Nieve, la del archivo, me la encontré el otro día y me ha dicho que está recuperando el archivo de la Santa Caridad y que lo va, cuando lo tenga preparado, lo va a abrir para que la gente lo vea y demás. Ahí puede que salga todo, toda la historia. Es que no creo yo tuviese solamente la mancería en ese callejón del pueblo. En muchos lugares se limitará a eso. Ya de forma clandestina sufriría, supongo, por muchas partes. Propiedades del duque, sí. La documentación que y en la legaliza después hay como se llama manejar, que también la legaliza y la yo en el archivo de la fundación, esa mancería sí era una de las propiedades del duque, de ese patriarca de las Indias, que tenía así una casa muy importante junto a la jabonería, la calle San Juan. Ahí tenía él una propiedad importante, pero que eso fuera mancería, eso no me visto yo. Pero vamos, están los libros de cuentas, los libros de rentas, y casi siempre menciona pues la mancería de las Acarazadas, la mancería vieja, la de Carmen Viejo, o la de la calle Constituría, no le da ese nombre, le da un sinónimo, tenerías. La mancería de las tenerías, que es un sinónimo de Constituría. Yo ya no me encuentro con más mancerías. Y además rentas que van por años. Va a salir dentro de unos días ese artículo en la revista Cartares como la historia de las mancerías de San Lucas de la Alameda. Y me limito a la etapa señorial al tiempo que fueron legales, diremos. Sí. Una última pregunta. Si el ayuntamiento obtenía sus recursos de la venta de carne, que pasaba con la venta del pescado y de la sal, eran del duque. Esa, la renta del pescado es del duque, la renta del pan, todo eso, y la salida, la renta de la sal también es del duque. Toda la renta de San Lucas, los zapateros, la del pan, la de la madera, la de los vinos, cualquier de renta que se le ocurra, son del duque. El duque, el consejo tiene muy poquita cosa, sobre todo esos 20.000, luego los 50.000 que se le dan también, y 3 o 4 rentas insignificantes totalmente. No tiene más. Si alguien no tuviera y se quisiera hacer con él, pues aquí están a la venta. Que lo digo de